Bueno, eh, si les parece podemos retomar. ¿Quieren? Sí, ¿cómo no, profe? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. comparto pantalla entonces. Como les dije, vamos a seguir con la práctica del capítulo 6-7. Y vamos a ver el trabajo práctico complementario 4. ¿Qué dice? Para la siguiente estructura, conformada por una viga de madera de eje recto, se pide primero hallar el valor de alfa, un coeficiente alfa admisible, para que se cumpla que la tensión normal máxima en la estructura sea menor o igual que la admisible. B, para la sección más solicitada al corte, dibujar el diagrama de tensiones tangenciales indicando el tau máximo, y para la sección MM y la fibra I0, hallar las tensiones sigma I0 y tau I0. ¿Sí? Bien, entonces la viga es una viga simplemente apoyada en A y doblemente apoyada en B, que tiene una carga repartida Q de alfa toneladas por metro y una carga puntual en la sección M de 2 alfa toneladas. La luz de la viga es de 5 metros. La viga es de madera con una tensión admisible de 90 kilos por centímetro cuadrado, y la sección de la viga, lo que tiene de particular en este caso, antes habíamos visto secciones doble T y dos secciones subunidas por el alma, eran secciones que tenían dos ejes de simetría. En este caso tenemos una sección con forma de T, que seguramente está compuesta por dos tablas de 5 centímetros de espesor y 15 centímetros de alto, ¿sí? Lo que serían 2 pulgadas por 6 pulgadas, dos tablas, y toman la forma de T, y las cargas Q y P tienen la dirección del eje Y. El eje Y es o no eje principal de inercia para esta sección. El eje I creo que sí, profe. Sí, profe. el eje de carga. ¿Por qué es eje principal de inercia? Porque es de simetría, profe. Exactamente, porque es de simetría, ¿sí? Entonces, otra vez estamos en un caso en el que el eje de carga, F, coincide con un eje de simetría, que es el eje Y, por lo tanto, estamos en el caso de una flexión como Recta simple. recta, simple, recta o normal. ¿Mm? Y si el eje Y es el eje de carga, el eje neutro para esta flexión va a ser su perpendicular y conjugado, o sea, el eje X, que también es un eje principal de inercia. La distancia I0 es de 6 centímetros del eje neutro hacia abajo. ¿Mm? Bueno, entonces, como les dije antes, lo que tenemos de particular es que acá hay un eje de simetría, pero no hay doble simetría. Lo primero que tenemos que hacer, ¿qué es? Diagrama cuerpo libre. El diagrama del cuerpo libre. Como la estructura es isostática, con las tres ecuaciones de la elástica vamos a poder determinar las reacciones de vínculo para poder dibujar las solicitaciones después. Entonces,
me pasa. El diagrama del cuerpo libre, tenemos la viga apoyada en A, apoyada en B, tendrá una reacción vertical en A y una reacción vertical en B. La reacción horizontal en B es igual a 0 porque todas las cargas exteriores tienen la dirección del eje Y, o sea, son verticales. Si hago sumatoria de momento en A, puedo calcular la reacción RB, y será alfa por 5 metros por 2,5 más 2 alfa por 1,5 menos RB por 5 metros igual a 0, de donde RB es 3,1 alfa en toneladas. Si hago sumatoria de momento en B, puedo sacar la reacción RA, que va a resultar de 3,9 toneladas, puedo verificar la suma de las cargas verticales, tenía 2 alfa más 5 veces alfa son 7 alfa, y acá 3,1 más 3,9 también son 7, por lo tanto la sumatoria me da 0, quiere decir que las calculé bien. Una vez que tengo las reacciones, procedemos a determinar las solicitaciones, dibujando los diagramas de solicitación. Les dije, a mí me gusta empezar con el diagrama de corte, subo en el extremo A la reacción RA, que es 3,9 alfa, voy bajando a razón de 1 alfa por metro, quiere decir que en 1,5 bajé 1,5 metros, bajé 1,5 alfa toneladas. Todo esto me va a quedar en función de alfa, ¿no es cierto? Así que 3,9 menos 1,5 me va a quedar 2,4. Bajo acá donde aparece P, las 2 alfa de P, me queda 0,4 alfa, después sigo bajando a razón de 1 alfa por metro, tengo 3,5 más los 0,4, menos los 0,4, me va a quedar 3,1, que es la reacción en B. ¿Mm? Y después el diagrama de momentos flectores va a ser un diagrama con forma parabólica que tiene una discontinuidad en el punto de aplicación de la carga P. Entonces yo podría determinar el momento en ese punto, dibujarlo, marcar un triángulo, otro triángulo acá, y de esos triángulos marcar las parábolas con una flecha de Q por L al cuadrado sobre 8 acá, y una flecha de Q por L al cuadrado sobre 8 acá, y me quedaría ese diagrama. Lo que sí sé es que el momento máximo se va a dar en la sección donde el corte se hace 0 o cambia de signo. En este caso se hace 0 el corte, en esta sección que está acá, donde se produce el momento máximo. Si quiero calcular ese momento máximo, será 3,1 alfa por 3,1, se da a la distancia de 3,1 del extremo B, entonces será la reacción en B por 3,1 menos alfa toneladas por metro por 3,1 por 3,1 sobre 2, lo que es 4,80 alfa toneladas por metro. Esto está mal, no es toneladas sobre metro, sino por metro. En el otro está bien, aquí y acá. Igual acá.
Y si quiero sacar el momento en C, que es en el punto donde está aplicada la carga puntual P, tengo 3,9 por 1,5, 3,9 es la reacción en A, por 1,5 es la distancia, menos alfa toneladas por metro, por 1,5 por 1,5 sobre 2, me queda 4,725. Con lo cual vemos que este no es el momento máximo. Ah, sí, este es el máximo. Sí, ahí está. Bien. Y el esfuerzo normal, como vimos antes, es 0, porque no hay cargas horizontales que soliciten axialmente a la viga. Ahora tenemos, ya dibujamos, hicimos el diagrama del cuerpo libre, sacamos las reacciones, dibujamos solicitaciones, y ahora si yo quiero, en este caso sería un problema de dimensionamiento, porque si bien la sección ya la conozco, tengo que saber cuál es la carga máxima que le puedo aplicar a esa viga con esa sección y esa longitud. ¿Qué debería hacer? ¿Tendríamos que hallar primero el baricentro de la figura, profe? Bien. ¿Para qué? Y porque después necesitamos hacer la inercia Si yo quiero y X. dimensionar, ¿Y ¿qué es lo XG tenemos que hallar después? No hay que comparar con la tensión admisible. perfecto? Tengo que compararla con la tensión admisible, pero ¿qué tensión voy a comparar con la admisible? Máximo. La máxima. ¿Y dónde se va a dar la tensión máxima? Donde esté el momento máximo. Exacto, tengo que elegir cuál será mi sección crítica. Y la sección crítica, que es la que me va a servir para dimensionar, es donde están las mayores solicitaciones o las combinaciones más desfavorables. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque puede que las mayores solicitaciones se den en una misma sección, o que, como en este caso, la mayor solicitación a flexión, que es esta, se da donde el corte es nulo. Entonces voy a tener secciones donde los cortes son máximos, pero el momento flector es nulo, y sección donde el momento flector es máximo y el corte es nulo. ¿Sí? Entonces, en este caso yo me voy a, como las tensiones tangenciales no son mucho más importantes que las de flexión, que las normales, entonces el dimensionamiento lo voy a hacer a flexión. Me voy a fijar cuál es la sección que tiene el mayor momento, y en esa sección voy a calcular la tensión máxima para compararla con la tensión admisible. ¿Sí? Entonces, dijimos, nos vamos a concentrar en esta sección donde el momento es máximo. Para eso voy a necesitar, por ejemplo, la inercia respecto del eje X, para calcular esa tensión máxima, ¿sí? Entonces, para calcular la inercia respecto del eje X, lo primero que tengo que hacer es ver a dónde pasa ese eje X baricéntrico. O sea, como dijo Leguizamón, determinar el baricentro de la sección o la distancia baricéntrica IG. Entonces, por ejemplo, me pongo un plano de referencia, que en este caso está aquí abajo, está en línea punteada, y hago un área por una distancia, sería 5 por 15, esta que está acá, 5 por 15, por la distancia de su baricentro al eje de referencia, son 15 más 2,5, 17,5, más el área de este otro rectángulo, que es 5 por 15, por la distancia del baricentro de ese rectángulo a
el eje de referencia, 7,5, divido por las áreas, que es 2 veces 5 por 15, y esto me da la distancia referida a este eje que yo elegí como de referencia de el baricentro de la sección, 12,5. Como la altura total de la sección es de 20 centímetros, esta otra distancia, la fibra superior más alejada, es de 7,5 centímetros. ¿Estamos? Ahora voy a calcular la inercia respecto del eje X. Este sería entonces el eje Y, baricéntrico de la sección, y este sería el eje X. Dijimos que Y coincidía con el eje de carga. Por lo tanto, X baricéntrico será el eje neutro para la flexión. Lo que yo necesito es calcular la inercia respecto del eje X. Tengo que aplicar la fórmula de Steiner y sacar las inercias de estos dos rectángulos propias y las áreas por las distancias al cuadrado. La inercia de este rectángulo es base por h cubo sobre 12, 15 por 5 al cubo sobre 12, más 15 por 5 por, tenía 17,5 menos 12,5 al cuadrado. Más la inercia propia de este rectángulo es base por h cubo sobre 12, 5 por 15 al cubo sobre 12, más 5 por 15 por 12,5 menos 7,5, o sea, esta distancia que está acá, 12,5 menos 7,5 al cuadrado. Si resuelvo esta cuenta, tengo una inercia en X de 5.312,5 centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bien. Entonces, estamos en presencia de un sistema isostático donde el plano de momento es perpendicular a la sección transversal y contiene un eje principal de inercia, que es el eje Y, por lo tanto las solicitaciones son de flexión recta. Y como no existe esfuerzo normal, la flexión recta es simple. Las tensiones sigma, las tensiones normales, son perpendiculares a la sección transversal, es decir, que tienen la dirección del eje Z. Como Y es eje de simetría, Y y X son ejes principales. Por lo tanto tengo un momento no nulo, un corte no nulo, un esfuerzo normal nulo. Estoy en caso de flexión simple, perdón. Momento y corte no son nulos, esfuerzo normal nulo, la flexión es simple. El eje el plano de carga o el eje de carga coincide con un eje principal, la flexión es recta, o sea, es flexión simple recta. Y si Y es el eje de carga, X será el eje neutro por ser el conjugado de Y baricéntrico. ¿Estamos? Esto es más o menos lo que les expliqué antes. Entonces tenemos que plantear la ecuación general de la flexión, que es el momento flector sigma máximo en la viga será el momento flector máximo sobre la inercia respecto del eje X por la distancia Y máxima. El momento flector máximo de toda la viga, el momento de inercia de la sección, Y máximo es la distancia desde el eje neutro a la fibra más alejada, y sigma admisible la tensión admisible del material. El momento máximo era 480,5 alfa en toneladas centímetros. El IX lo calculé antes, y el I máximo, ¿cuál es? Este es un I, pero no es el máximo, porque el de abajo del eje neutro a la fibra inferior es el I máximo.
¿sí? Entonces, el I máximo será 12,5 centímetros. De esta inecuación, la tensión máxima menor o igual a la tensión admisible, puedo despejar el alfa, porque todo lo demás lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, esto lo conozco, y momento también lo conozco, y despejo el alfa, y reemplazando por los valores, me queda que alfa es 0,079, y puedo considerar un alfa redondeando de 0,08. ¿Mm? Ya completé entonces el primer punto. Dimensioné la carga máxima repartida y puntual que esta viga de 5 metros y con esa sección de madera puede soportar. El segundo punto me decía, para la sección más solicitada al corte, dibujar el diagrama de tensiones tangenciales, pero primero me parece que voy a verificar la tensión máxima menor o igual que la admisible. Porque me fui a la sección de momento máximo. En la sección de momento máximo voy a tener un diagrama de tensiones normales, que es de doble triángulo. Dijimos, abajo teníamos la tensión máxima, la tensión máxima y la que la igualamos con la admisible, por eso sacamos un coeficiente alfa de 0,08, reemplazando nos queda 0,09, que es igual a la admisible, estamos en buenas condiciones. Para la fibra superior, el brazo de palanca o la distancia I era de 7,5 centímetros. Entonces la tensión normal resulta un poco menor, que por lo tanto es menor a la tensión admisible, también está en buenas condiciones. ¿Sí? Profe, Y por la forma, esperen que termino, por la forma en la que dibujamos el diagrama de momentos hacia abajo, porque las fibras inferiores son las que se alargan, entonces abajo tengo esfuerzos de tracción y arriba tengo esfuerzos de compresión. Sí. si nos hubiera dado que la tensión máxima hubiera sido un poquitito más grande que la admisible por el hecho de redondear o calcular con decimales distintos, ¿cuánto es un valor admisible? ¿Cómo sabemos si no nos fuimos mucho? Y ¿se acuerdan que habíamos visto cuando la diferencia está en el orden del 5% más o menos? Puedo escaparme de esa tensión admisible, superarla hasta un 5%. ¿Sí? ¿Por qué puedo hacer eso? Porque normalmente trabajo con coeficientes de seguridad del orden de 3, o sea que son bastante importantes, lo que me permite primero hacer este análisis con esas hipótesis que fijamos, que no siempre se cumplen, hacer redondeos y hacer aproximaciones teóricas, y seguir estando del lado de la seguridad. ¿Mm? Está bien, profe, se entendió. Me había olvidado del cálculo del 5% del error que habíamos dado en las primeras clases. Eso, Exacto, exacto. Eso depende también un poco del calculista, que es el que hace el dimensionamiento de las piezas, es el que tiene más afinado el ojo, pero a veces, por ejemplo, no conviene poner una pieza tan grande porque ya quedaríamos muy por debajo de la tensión admisible y entonces estaríamos desperdiciando mucho material, y bueno, podemos superar un poquito la tensión admisible. Sabemos que con los coeficientes de seguridad con los que trabajamos, estamos cubiertos respecto a eso.
¿Mm? Bien. Entonces, en la sección del corte máximo, que es en la sección de A, el apoyo A, que era 3,9 alfas en toneladas, según Collignon, el tau máximo, o la tensión tangencial máxima, será el corte máximo por la distancia, por el momento estático de la sección que está por arriba o por debajo de la fibra que estoy considerando, y respecto del eje neutro, dividido la inercia respecto del eje neutro, y dividido el ancho B de la sección en esa fibra en la que estoy considerando. El momento estático, entonces, fíjense, yo puedo considerar, porque es una propiedad del momento estático respecto de un eje baricéntrico, podría calcular el momento estático de la sección. A ver, sabemos que la tensión tangencial máxima se va a dar, ¿dónde? En coincidencia con el eje neutro. O sea, la tensión tangencial máxima se va a dar para estas fibras que están en coincidencia con el eje X baricéntrico. Entonces, para calcular esa tensión tangencial máxima, necesito el momento estático de la sección que está por arriba o por debajo de esa fibra respecto del eje neutro. Los dos momentos estáticos me van a dar lo mismo. Si yo calculo el momento estático de esta sección, esta que estoy marcando, la que queda por arriba del eje neutro, respecto al eje neutro, o de la sección que queda por debajo del eje neutro respecto del eje neutro. Es una propiedad del momento estático. ¿Mm? En este caso, si yo hago la sección que está por arriba, tendría que hacer una suma. La suma del momento estático de este rectángulo más el momento estático de este rectangulito que queda por acá. Si yo tomo lo de abajo, hago un solo término, ¿sí? Y ese momento estático, entonces, ¿cómo lo puedo calcular? Es el área de este rectángulo que está rayadito, 5 por 12,5, por la distancia de su baricentro al eje neutro. Y esa distancia es 12,5 sobre 2. Entonces, 12,5 por 5 es el área, y 12,5 sobre 2 es la distancia del baricentro de esa superficie al eje neutro. Y tengo aquí el momento estático de la sección por debajo de la fibra neutra. El corte máximo era 3,9 por alfa. Alfa lo habíamos dimensionado en 0,08, así que, bueno, quedó un determinado valor que no lo calculé. La inercia la calculamos antes, era 5.312, y el ancho en esta fibra es el ancho del alma de la T, o sea, 5 centímetros. Si reemplazo esos valores, 3,9 por 0,08 el corte, 390,62 es el momento estático, 5.312,5 es la inercia, y el ancho 5 centímetros, voy a obtener el valor de la tensión tangencial máxima, que es 4,59 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Y entonces, ¿se acuerdan que les dije que el diagrama de tensiones tangenciales tiene una variación parabólica? ¿Sí? En los puntos extremos de la sección, la tensión tangencial es 0. Acá es 0 y acá es 0.
en el baricentro de la sección toma el valor máximo. ¿Sí? Y hacia ese valor hay una forma parabólica, que es esta que está acá. Acá también debería haber una forma parabólica, pero ¿qué pasa? Aparece una discontinuidad. ¿Por qué? Porque cuando yo calcule la tensión tangencial para todas estas fibras, va a ir aumentando el momento estático, pero el ancho siempre va a ser el mismo. El ancho, que está en el denominador de esta fórmula, va a ser de 15 centímetros. ¿Sí? Voy a aumentar el momento estático, el corte va a ser el mismo, la inercia va a ser la misma, por eso el valor de la tensión va aumentando. Pero fíjense que cuando paso el cuello de esa sección, el ancho pasa de ser 15 a ser 2,5. Perdón, a ser 5. Pasa de 15 a 5. Si el denominador se achica, quiere decir que el valor aumenta. Por eso acá hay un salto que corresponde a esa diferencia del ancho de la sección. Para todas las secciones de arriba, el ancho era 15. Una vez que pasé este punto, el ancho ya es 5. Entonces, se da, de acuerdo a la fórmula, esta discontinuidad y después sigue con su forma parabólica, porque para todos estos puntos, la sección, el ancho es el mismo. ¿Sí? En verdad, como van a ver ahora en la teoría, esta discontinuidad no es tal, porque no hay quien absorba esta diferencia de tensión tangencial en este punto a este. Entonces, lo que pasa es que lo que consideramos es que las tensiones van variando gradualmente hasta este valor. Para todas las fibras que están aquí, en el corazón de la sección, las tensiones son 0 en el extremo, varían gradualmente en este salto, después toman el valor máximo, después varían parabólicamente y vuelven a hacerse 0 en el que están acá o que están acá. El diagrama va a ser con la forma de una parábola, pero aquí es 0, aquí es 0, y en la mitad de ese rectángulo van a tomar su momento máximo. ¿Está? Para el punto C decía para la sección MM y la fibra I0. Entonces teníamos que calcular el momento en la sección MM, que era el lugar donde estaba aplicada la carga. Ese momento lo habíamos calculado y era 4,72 por alfa, o sea, 4,725 por 0,08 da 37,5 toneladas centímetros. El corte a la izquierda de esa sección toma su valor máximo, que será 3,9 alfa menos alfa por metro, por 1,5 metros. Entonces, 3,9 alfa menos alfa por 1,5 metros me da 2,4 de alfa por 0,08, 0,192, este corte que está acá. ¿Sí? La tensión normal para la fibra I0, que era 6 centímetros por debajo, será el momento en esa sección M, 37,5, dividido la inercia por la distancia
de esa fibra al eje neutro, que son 6 centímetros. La tensión normal para esta fibra I0 es de 43 kilos por centímetro cuadrado. La tensión tangencial, ¿sí?, en esta fibra tenemos que calcular el momento estático de la sección que está de esa fibra para abajo. Y el momento estático de esa sección será el área de este rectangulito que está rayado con rojo y tiene 6,5, ¿se acuerdan que esta distancia era 12,5? Si acá tengo 6, acá tengo 6,5, 6,5 por 5 por la distancia de su baricentro al eje neutro. La distancia de su baricentro al eje neutro sería 12,5 menos este pedacito que está acá, que es 6,5 sobre 2. El área de este rectangulito es 5 centímetros de ancho por 12,5 menos 6, o 6,5, ¿no?, que es esta medida que está acá. Con eso calculo el momento estático. El ancho para esta fibra sigue siendo 5 centímetros, el momento estático ya lo calculé, la inercia la había calculado antes, y el corte también lo había calculado antes, aquí era 0,192. Lo que me da que hay una tensión tangencial en esta fibra I0 de sección MM de 2 mm. ¿Me escuchan? Sí, un poco entrecortado, profe. Ah, sí, me está diciendo que mi conexión es inestable. Si dibujo el diagrama de tensiones normales y tangenciales para esta sección MM, voy a tener un diagrama de tensiones normales de doble triángulo que tiene compresión arriba y tracción abajo. Para la fibra I0, esta es la tensión normal, y el diagrama de tensiones tangenciales, ¿se acuerdan? Tenía esta forma, tenía una variación lineal hasta cuando cambiaba del ancho, después un valor máximo en el eje neutro, y después una variación parabólica hasta hacerse 0 en el extremo inferior. Y para la fibra I0, una tensión tangencial tau I0, que es la que calculé más arriba. Y si no me equivoco, había otro punto más. Analizando otra vez en esa sección el elementito diferencial de la fibra I0 en esa sección MM, ¿sí?, tengo este elementito donde aparecen tensiones normales, sigma I0, que en verdad son tensiones que tienen la dirección Z, sigma Z, tensiones tangenciales, tau I0, positivas, que en verdad son tensiones tau ZI, porque están en el plano que es perpendicular al eje Z, y dentro de ese plano tienen la dirección de las cargas, o sea, la dirección I. Por Cauchy aparecen estas, que son antimétricas o antisimétricas. Este es en el estado triple. Tengo un cubo, pero con un plano que es el plano Z. Por lo tanto, para este elementito hay un estado plano de tensiones que tiene estas características, una tensión normal y una
y tensiones tangenciales, y los puedo dibujar así. Y ahí. Ahí está. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, por ahora no, profe. Por mi parte también, profe, se entendió bien. Bien, ¿no quieren preguntar nada entonces? A ver, todos los demás, salvo Nahuel, Leguizamón, y los que se me durmieron, No, profe. no se durmieron. No escuché ninguna chica, por ejemplo. Me parece que las chicas sí se durmieron. No, profe. Ah, bueno. Está Una bien. sola, dos. Me quedé sin internet, profe, en una parte que estaba aplicando el ejercicio, así que después no me voy a mirar. Bien, ahora ya les voy a subir al aula estas presentaciones de PowerPoint. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, los dejo. Recuerden de ir estudiando capítulo a capítulo, no se dejen estar porque, no sé, en cuanto menos nos descuidemos, ya tenemos otra vez un parcial que ya va a incluir el capítulo 5 y el capítulo 6, 7. ¿Sí? Pues si hay combinaciones de materiales como hierro y madera, o en ese caso. Bien, eso viene en la clase que viene. Secciones que son de diferentes materiales, que también son de uso común en la ingeniería, y en ese caso vamos a ver que hacemos un artilugio para poder aplicar estas fórmulas que estamos desarrollando para materiales a secciones de dos materiales, que es lo más útil. Lo más, me equivoco, es mañana, ya mañana, bien, entonces, por mí, ya terminamos, si no quieren preguntar nada más, Profe, una cosita más. No sé si se bueno, escucha. Por ejemplo, ahora que estamos trabajando con una viga de madera, la, la tensión tangencial admisible es importante a la hora del dimensionamiento. O sea, hay materiales en los que hay que dimensionar teniendo en cuenta también las tensiones tangenciales. fíjate, fíjate acá, por ejemplo, a ver, no, aquí que calculamos los máximos. Fíjate, el sigma máximo para esta sección es de 90 kilos por centímetro cuadrado, ¿sí? Y el tau máximo es de 4,59 kilos por centímetro cuadrado. Si bien la madera o en general los materiales resisten más a esfuerzos normales que a esfuerzos tangenciales, pero lo que ocurre es que las tensiones tangenciales por flexión en general son mucho más chicas que las tensiones normales por flexión. Fíjense, para la fibra I0 tenemos 43 kilos por centímetro cuadrado como tensión normal contra 2,7 kilos por centímetro cuadrado como tensión tangencial. Quiere decir que en este caso amerita que el dimensionamiento se haga a flexión, ¿sí? Si bien más adelante también vamos a ver en el capítulo 9, donde hay solicitaciones combinadas,
que en las secciones donde, en las secciones donde aparecen tensiones normales y tensiones tangenciales, ustedes ya vieron en el capítulo 4, hay una forma de sacar una tensión de comparación que considera la combinación de estas tensiones normales y tangenciales. Pero en estos casos, además, fíjense los casos que vimos, en la sección donde se da el momento máximo, el corte es nulo, y en las secciones donde se da el corte máximo, el momento flector es nulo. Entonces, para esta sección, por ejemplo, estaríamos en un caso de flexión pura, para la sección del momento máximo. Solo hay momento flector, por eso dimensionamos a flexión. Y en todo caso, si resulta interesante, no sé, quizás para una sección entre medio del extremo y el momento máximo, donde tengo un momento alto y un corte importante, podría determinar una tensión de comparación y comparar eso con la tensión admisible para verificar si estoy en buenas condiciones. Y profe, ahí consideraríamos a la madera como material frágil. Sí. Para los criterios. ¿Sí? ¿Algo más? No, Bueno. profe, hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Mañana Muchas tenemos el gracias, coloquio, ¿no, profe. profe? De teoría. No, del capítulo 5. Capítulo 6 creo que es. No, porque todavía no terminaron la teoría del capítulo Ah, ok. 7. Bien, bien. Bien, bien, gracias. Gracias, gracias. No, todavía no. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chao, chicos, Hasta hasta luego. luego. Chao, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego.